Buenas tardes. En la Academia Educa San Marcos estamos comprometidos con nuestros ingresantes. Por ello, el día de hoy vamos a hacer un resumen de temas que vienen no solamente en la etapa preuniversitaria, sino en la etapa universitaria como tal. Este tema está dirigido básicamente para aquellos alumnos que han escogido carreras de ciencias de la salud. Bien, voy a hablarles sobre el sistema nervioso humano. Este está comprometido en dos sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se va a dividir en dos partes, el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico lo vamos a poder comprender en base a los nervios craneales y los nervios espinales, los cuales nos van a dar dos subsistemas que van a ser el sistema nervioso somático y el sistema nervioso visceral, el cual el visceral, o también llamado autónomo, se va a dividir en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Por un lado, el sistema nervioso somático, que como les había dicho, viene a partir de los nervios craneales, se va a encargar de inervar la parte sensitiva de nuestro organismo y también de inervar los músculos para la parte motora. Aquí, a nivel del encéfalo, como podemos ver en el hemisferio derecho, este es un corte del hemisferio derecho, podemos observar distintas estructuras, como por ejemplo el hipotálamo, la hipófisis. El hipotálamo en este caso va a tener funciones muy importantes en lo que es la regulación de la sed, el hambre, la temperatura, la presión arterial, también influye en lo que es el líbido. Por otro lado tenemos a la hipófisis, que se va a dividir en adenohipófisis y neurohipófisis, que va a liberar distintas, bueno, en el caso de la neurohipófisis, va a liberar hormonas, las cuales van a cumplir distintas funciones en nuestro organismo, como es el caso de la oxitocina y la vasopresina. Bien, aquí de color rojo podemos observar el cuerpo calloso. El cuerpo calloso va a dividir lo que es los hemisferios, los va a dividir en un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Bien, podemos mencionar que el hemisferio izquierdo es el que se encarga de funciones que tienen que ver con el área, digamos, científica, el área de las matemáticas, mientras que el lado derecho o el hemisferio derecho va a comprender funciones que tengan que ver con tu lado más artístico, por así decirlo. Bien, en la parte inferior del cerebelo podemos ver otras estructuras. En este caso, vamos a señalar una estructura muy importante que es el cerebelo, el cual va a cumplir funciones como la de regular el tono muscular. Asimismo, va a tener una importante función en lo que es el equilibrio, va a regular lo que es el equilibrio. Y por otro lado, vamos a tener lo que es el tronco cerebral. El tronco cerebral lo vamos a dividir en tres porciones. ¿Cuáles son estas porciones? El mesencéfalo, el puente de Baróleo o protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Bien, eso con respecto a lo que es el encéfalo. Bien, ahora les hablaba también de la médula espinal. La médula espinal va a dar origen, en primer lugar, a los nervios espinales. Y estos nervios espinales, como había mencionado en la primera parte, va a dar origen al sistema nervioso visceral, que lo vamos a subdividir en sistema simpático y sistema parasimpático. Bien, a partir de estos nervios espinales vamos a tener
31, específicamente, vamos a encontrar 31 nervios espinales, de los cuales podemos mencionar que 8 son cervicales, son 12 torácicos, 5 van a ser lumbares, 5 sacros y 1 coccigio. A este nivel vamos a encontrar lo que es la cola de caballo, ¿no? Y a partir de las últimas vértebras lumbares se puede hacer lo que se conoce como la anestesia raquídea y la anestesia epidural, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el desarrollo embrionario de este sistema. Para eso tenemos que acordarnos de las etapas del desarrollo, en la cual íbamos a encontrar que se formaban 3 situaciones o 3 estructuras. Bien, vamos a encontrar 3 estructuras. Estas estructuras son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Bien, el sistema nervioso se va a formar a partir del ectodermo. ¿Qué va a suceder? Vamos a encontrar una estructura que le vamos a conocer como el tubo neural. Este tubo neural va a formar vesículas primarias, las cuales van a ser 3. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Luego, a partir de estas estructuras primarias, se va a subdividir en estructuras como el telencéfalo, que va a originar al cerebro como tal, a los hemisferios cerebrales, al diencéfalo, que va a formar al tálamo y al hipotálamo. El mesencéfalo no va a tener ningún cambio, no va a sufrir ningún cambio y se va a mantener tal cual. Por otro lado, el romboencéfalo se va a subdividir en 2 estructuras, que es el metencéfalo, que va a dar origen al cerebelo y al puente de Barolio, y al mielencéfalo, que va a dar origen al bulbo raquídeo. Asimismo, aquí vamos a tener también el origen de la médula espinal, que como ven va a ir, no sufre cambios en vesículas, ¿no? Como en los casos anteriores. Bien, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre los pares craneales. Les había mencionado que a partir de este tronco encefálico que se va a formar, vamos a encontrar unos núcleos. Y de estos núcleos se van a generar los pares craneales. ¿Cuál va a ser el primer par craneal? El primer par craneal va a ser el par olfatorio, el nervio olfatorio. Va a cumplir una función sensitiva, ¿no? Se va a encargar, como su nombre lo dice, del olfato. El segundo par craneal va a ser el nervio óptico. De igual manera va a tener una función sensitiva, se va a encargar de la vista. Por otro lado, el tercer y cuarto par craneal, que es el oculomotor y el patético o troclear, van a cumplir funciones motoras en el movimiento del globo ocular. En este caso, el troclear se va a encargar de lo que es la rotación del globo ocular. El quinto par craneal es el trigémino, que va a tener 3 ramas importantes y va a cumplir una función, en este caso mixta. Por un lado, en el área sensitiva, vamos a encontrar que el nervio trigémino le va a dar inervación a músculos encargados de lo que es la frente, el cuero cabelludo. Entonces, en su parte sensitiva va a darle inervación a estos músculos, pero para nosotros poder, digamos, sentir lo que sucede a este nivel, ¿no? Sentir lo que sucede a nivel de la frente y sentir lo que sucede a nivel del cuero cabelludo. Por otro lado, tiene una función motora y comprende la inervación a músculos que se encargan
de la masticación, por ejemplo, a músculos que se encargan de ciertos movimientos, ¿no?, que ocurren a nivel de la mandíbula, y también tiene que ver con el movimiento de la lengua. En el caso del sexto par craneal tenemos al abductor o abducens, que se va a encargar de lo que es la rotación del globo ocular. El séptimo par craneal también va a cumplir una función mixta. Por un lado va a cumplir una función sensitiva, va a estar involucrado en lo que es el gusto, y por otro lado va a cumplir una función motora, ya que va a inervar músculos faciales, ¿no?, de la cara. Como octavo par craneal encontramos al vestíbulo coclear. Este va a ser netamente sensitivo, va a estar encargado de la audición y también va a estar encargado del equilibrio. Recordemos que el oído tiene doble función, ¿no? Tiene una función de la audición específicamente, y también está involucrado en lo que es el equilibrio. Bien, ahora pasemos al noveno par craneal, que es el glosofaringio. El glosofaringio va a comprender, de igual forma como el facial, va a ser un nervio mixto y va a tener una parte sensitiva que se va a encargar del gusto, va a también generar cierta inervación en la parte de la lengua que se va a encargar de poder saborear, y por otro lado tiene una función motora, ya que va a inervar a la faringe. El décimo par craneal, el vago, que bueno, tiene un nombre, digamos, irrisorio, porque es el nervio que cumple más funciones. Este nervio va a tener funciones tanto mixtas, tanto motoras como sensitivas. En el caso de las sensitivas, vamos a ver que va a dar inervación a lo que es las cuerdas vocales y a los pulmones. También va a cumplir una función motora, ya que va a dar inervación a la faringe, va a dar inervación al esófago, al corazón, y va a regular ¿no? Va a tener una gran función en lo que es el sistema autónomo, ¿no?, o visceral. Bien, ahora vamos a hablar de los dos últimos pares craneales, que es el 11 y el 12, que van a cumplir funciones motoras. En el caso del 11, el accesorio espinal, el cual va a cumplir una función en el movimiento del cuello, y también va a inervar la faringe. Bien, y en el caso del hipogloso, que se va a encargar de inervar la lengua, ¿no?, y le va a dar movimiento a la lengua. En esta parte vamos a hablar de los lóbulos cerebrales. Hay que recordar que los lóbulos se van a dividir gracias al cuerpo calloso. Aquí, como ya lo hemos dibujado en la primera parte, podemos ver que la división de los hemisferios derecho e izquierdo se da gracias al cuerpo calloso. Bien, aquí vamos a observar un lóbulo, vamos a observar el hemisferio derecho específicamente. En la parte anterior de vamos a ver el lóbulo frontal, y vamos a ver una pequeña estructura que va a dividir los lóbulos. Que si tú pudieras observar el cerebro en vivo y en directo, estas cisuras, como se les conoce, son muy notorias y nos permiten poder dividir los lóbulos según las funciones que ellas tienen. Bien, esta cisura que va a dividir el lóbulo frontal del parietal se va a llamar cisura de Rolando. Ahora, la cisura que divide el lóbulo temporal del parietal y también del frontal se va a llamar cisura de Silvio, mientras que la cisura que va a dividir el lóbulo occipital del lóbulo temporal y el lóbulo parietal se va a llamar cisura parieto-occipital. Bien, ¿cuáles son ahora las funciones de cada lóbulo? El lóbulo frontal va a comprender
funciones como las de poder movilizarnos, ¿no? Va a comprender el área motora como tal. Asimismo, va a comprender el área del lenguaje articulado. Se le va a conocer esta área como área de Broca. Además, se habla que en el lóbulo frontal tenemos un área que nos permite tomar decisiones, así como nos permite poder solucionar problemas. El lóbulo parietal va a tener funciones con respecto a la sensibilidad. Este se va a encargar de poder, poder comprender lo que se siente, ¿verdad? La área sensitiva. Asimismo, tenemos una parte que se va a encargar de lo que es la memoria. En cambio, en el lóbulo temporal vamos a tener dos áreas, una área olfatoria, una área auditiva y también un área que se va a encargar de lo que es el lenguaje, pero en este caso de la comprensión del lenguaje. En el lóbulo frontal habíamos hablado de que el área de Broca se encargaba de lo que es articular el lenguaje. Ahora vamos a hablar del área de Wernicke en el lóbulo temporal, ¿cierto? Entonces, en el lóbulo temporal, el área de Wernicke, que específicamente se va a encontrar solamente en el hemisferio izquierdo, se va a encargar de la comprensión del lenguaje. De nuevo, el área de Wernicke ubicada en el lóbulo temporal se va a encargar de la comprensión del lenguaje. Bien. Finalmente tenemos al lóbulo occipital. Se va a encargar de la visión. Se va a encargar de poder comprender lo que se observa, ¿no? Esos estímulos que vienen de los conos y bastones van a llegar a este lóbulo y se van a poder interpretar. Vamos a poder interpretar las imágenes. El lóbulo temporal, el cual va a tener la función, lo que es, va a tener un área específica para lo que es la memoria, área específica para lo que es el olfato, también la audición. Asimismo, vamos a tener un área conocida como el área de Wernicke, que esta la vamos a observar en el hemisferio izquierdo. El área de Wernicke va a ser la contraparte del área de Broca. Por un lado tenemos que el área de Broca se encarga de la articulación del lenguaje, mientras que el área de Wernicke se va a encargar de la comprensión del lenguaje. ¿Bien? Para ejemplificar, para que se termine de cerrar la idea, al yo poder articular las palabras, estoy utilizando el área de Broca. Y ustedes, que están pudiendo comprender lo que yo estoy diciendo, utilizan el área de Wernicke. Ahora vamos a hablar del lóbulo occipital. En el lóbulo occipital vamos a encontrar el área de la visión. En el área de la visión podemos hablar de que van a llegar la recepción de información que se ha obtenido gracias a los conos y bastones. Los conos van a ser receptores de la luz diurna, van a actuar ante la luz diurna, mientras que los bastones van a actuar ante la luz nocturna. Entonces, esta recepción de información se va a llevar a través del nervio óptico y va a finalizar ¿dónde? En el lóbulo occipital. Bien, en el área visual primaria. Entonces, este lóbulo se va a encargar de dos cosas: reconocer colores, reconocer formas y específicamente la visión. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. En la primera parte ya habíamos hablado un poco acerca de ellos, los cuales nacían de los nervios espinales y estos generaban un sistema que era el sistema nervioso visceral o autónomo, ¿no? Y bueno, lo dividíamos en simpático y parasimpático. Ahora vamos a ver en qué se diferencian.
Para ello tomamos un ejemplo de una persona que está haciendo deporte y que activa de manera autónoma este sistema. ¿Qué sucede cuando la persona está corriendo? En primer lugar, podemos decir que en el caso del tubo digestivo se va a reducir el peristaltismo. Bien, en el caso del corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar los latidos. En el caso de las arterias va a haber una vasoconstricción de las arterias, se va a reducir el diámetro de las arterias, lo cual va a permitir que pase mayor sangre a mayor presión y va a aumentar la presión arterial. Entonces, en el nivel de los bronquios vamos a tener una broncodilatación y al broncodilatarse, al haber una broncodilatación, vamos a poder respirar de manera más efectiva, ¿no? Por el lado de los ojos va a haber una midriasis, las pupilas se van a dilatar. En el caso de las glándulas salivales va a haber mayor salivación. En el caso de las glándulas salivales va a haber una menor salivación. Sin embargo, en el caso de las glándulas sudoríparas va a aumentar lo que es el sudor. En este caso, cuando se activa el sistema simpático, vamos a generar neurotransmisores, como cuáles, principalmente la noradrenalina. Bien, ahora, luego de haber hecho ese deporte, ¿qué va a suceder con nuestro organismo? Se va a activar, el sistema análogo, ¿no? El parasimpático. Este va a aumentar el peristaltismo. Vamos, por ejemplo, si ya hemos gastado energía, nuestro sistema nos va a pedir comida, ¿no? Vamos a tener esa sensación de hambre tal vez por el aumento del peristaltismo, el aumento de las secreciones de ciertas hormonas a nivel del estómago. Bien, además va a disminuir la frecuencia cardíaca. En un momento, en un principio, cuando estábamos haciendo la actividad física, nuestro corazón bombeaba sangre en grandes cantidades, lo que aumentaba nuestra frecuencia cardíaca. Al detenernos, nuestro corazón también va a empezar a disminuir los latidos. Bien, luego vamos a poder observar en el caso de las arterias que ya no van a estar contraídas, sino van a estar dilatadas, lo que va a permitir que el flujo sanguíneo disminuya y no haya tanta presión a nivel de las arterias, entonces va a disminuir la presión arterial. En el caso de los bronquios, el bronquio va a pasar de un bronquio dilatado a un bronquio contraído, ¿no? Lo que nos va a tranquilizar, digamos, de lo que estábamos agitados, de lo que nuestra frecuencia respiratoria había aumentado, se va a reducir. También en el caso de la visión, de los ojos, vamos a tener miosis, lo que significa que las pupilas ya no van a estar dilatadas, sino contraídas. Va a haber una disminución del sudor y en el caso de los neurotransmisores, específicamente se habla de la acetilcolina en el sistema nervioso parasimpático.